Aquí Alejandro Campot, bienvenidos a la clase 1 del curso de iniciación al tratamiento psicoanalítico. La clase de hoy se titula El psicoanálisis tiene un método. Cuando yo estaba en mi último año de la universidad, estudié en la UBA, una universidad muy tomada por el discurso psicoanalítico, más que facultad de psicología, parece facultad de psicoanálisis. Nunca me encontré con alguien que me enseñara cómo atender. Me encontraba con un montón de ideas, de algoritmos de la transferencia, de la lógica del amo y el esclavo, con Hegel, con lo real, con la pulsión, con los nudos, con la asunción del sujeto ahí en tanto tal, con el orden de, con el orden da, con viñetas clínicas, pero nunca me encontré con las recetas para atender. A ver, no existen las recetas para atender, claro que no, pero el psicoanálisis sí tiene un método. Hay un cómo hacer las cosas y hay un cómo no hacer las cosas. En mi último año, el cuatrimestre que me recibía, me anoté a metodología psicoanalítica, materia de la cual después fui docente. Quizás algunos me conozcan, tal vez me recuerden de la primera clase. Me acuerdo que entré, el titular era Raúl Courel. Llego, me siento y Raúl lo primero que dice es: el psicoanálisis tiene un método. Hay un cómo hacer las cosas y no se hace de cualquier manera. Y a mí eso me quedó grabado, me quedó grabadísimo. Desde entonces dije, che, loco, pará, yo no sé de qué está hablando. O sea, quiero ser psicoanalista, quiero atender, pero no sé cuál es el método. Razón por la cual me metí de lleno en trabajar el método psicoanalítico. Raúl tenía razón. Hay un método. No se hace de cualquier manera. Y ese método, gente, se puede aprender. Ya sé que parece loquísimo lo que estoy diciendo, pero es lo loco que está nuestro mundo poslacaniano. O sea, decir esto, que es una pavada lo que estoy diciendo, es re loco en nuestro ámbito. Es re loco, porque, ¿cómo? Entonces, ¿hay una serie de pasos a dar? Sí, sí hay una serie de pasos a dar. Pero ¿cómo? Está ordenado ahí, está armado de una manera. Miren, si uno va a qué dice Freud de cómo se atendía, hay un método. En Lacan, les voy a ser sincero, ese método no está. Pero porque Lacan es más un intelectual francés, es más una persona del mundo de la universidad, del mundo de la academia, que un clínico, además de que era un clínico. En Freud hay instrucciones, en Lacan no las hay. Entonces este curso de iniciación al tratamiento, y a propósito elegimos la palabra también iniciación, somos conscientes del trasfondo hermético que eso tiene. Este curso va a lo largo de todas las clases que hagamos, que no están, ya no tienen número todavía, no están predeterminadas, vamos a ir trabajándolas, así que no sabemos si van a ser 20, 25, no importa. Vamos a hablar de pasos, vamos a hablar del know-how, de qué hacer, de qué no hacer. Bienvenidos. Bueno, y me van a disculpar de antemano de que hay un círculo de fuego en el pizarrón. Es la luz que compré para poner el celular ahí. Y no tengo manera de eliminarlo. O sea, probé taparlo, pero no, soy malísimo en esas cuestiones técnicas. Espero que no joda tanto. Los derivados de la palabra método en lengua castellana vienen del latín y en última instancia del griego métodos. Y se puede dividir en dos eslabones. El primer eslabón es obviamente meta. La meta, el objetivo, el target, el punto de llegada. Esta acepción nos lleva al concepto de hacia. ¿Hacia dónde? Dirección, direccionalidad. Un lugar me determina mis pasos hacia ese lugar. El otro eslabón es odos. ¿Qué significa? Camino. Por lo tanto, un método es un camino hacia. Si decimos que el psicoanálisis tiene un método, implica que el psicoanálisis es un camino hacia un lugar. La pregunta es, ¿camino hacia dónde? ¿Hacia dónde conduce el camino del psicoanálisis? ¿Hacia dónde conduce el método psicoanalítico? Yo tomé dos definiciones que Freud da a lo largo de su obra acerca del objetivo o del fin de un tratamiento. Hay muchas más, pero voy a tomar estas dos y voy a elaborar estas dos solamente hoy, que en esencia son la misma. Que el sujeto consume su ser, que el sujeto devenga al estado pleno de su pura potencialidad. Y por otro lado, la definición de salud que Freud da, que es la capacidad de un sujeto de amar y trabajar. Estas dos definiciones en el fondo son lo mismo. Son lo mismo porque amar es trabajar. Trabajar en este sentido
no es el trabajo del esclavo que vende su fuerza de trabajo en el puerto o en una empresa multinacional donde trabaja 20.200 millones de horas y le pagan 2 pesos. Y tampoco es el trabajar del workaholic que gana millones de dólares, millones de euros y que nunca ve a su familia. No es ninguna de esas dos posiciones. Es un trabajar que es igual, podríamos sacar el i, que es idéntico al amar y que es idéntico también a la consumación del ser. Estas dos definiciones son una. El psicoanálisis es un camino hacia el amar, hacia el trabajar y hacia el ser. El amar lo tenemos que entender en un campo muy diferente al del amor de la pareja. Desde luego, estamos hablando de un amar que coincide con un sujeto que se encuentra en eje, que como la Kabbalah lo indica, que está rectificando su tikkun, desde una lectura más alquímica, que está haciendo su misión de alma, que está haciendo lo que tiene que hacer. Desde el discurso post-lacaniano se extrae la idea de, ya lo hemos hablado, ¿no?, del sintom o del deseo decidido del sujeto deseante, la asunción por parte del sujeto de su historia y por lo tanto de su deseo. Pero esencialmente, entonces, veamos que estamos hablando de un campo trascendental. No podemos eliminar aquí la función de la trascendencia. No podemos quitar de este lugar, de este eje, de este pensamiento, la función fundamental de la trascendencia. Estamos hablando de un campo trascendente. Estamos hablando de un sujeto que llegó a tal plano de poder consigo mismo que empieza a dar, y en ese proceso de dar se produce el trabajo genuinamente entendido desde el campo deseante, ese trabajo que coincide con un disfrute pleno por parte de la persona, que cambia la realidad para esa persona y para todos los de alrededor. Por lo tanto, el psicoanálisis conduce a un poder en el sentido de Macht, en el sentido de que yo hago algo que antes no podía, que yo puedo entrar a lugares a los que antes no podía entrar. Es decir, que he ganado amplitud, que me he expandido, que antes estaba acotado, ahora me he ampliado. Antes vivía en un cuadradito, en una casa de un monoambiente, ahora tengo una casa grande. Ahora tengo varias habitaciones, tengo un jardín, es decir, he ampliado las fronteras de mi yo, de mi ego. Mi ego se ha expandido y en esa expansión he ganado poder. Ahora este poder no es un poder, de nuevo, egótico, no es un poder de orden del capricho o de generar poder a través del dolor del otro, sino que es un poder que necesariamente por virtud del proceso que te lleva a tu interior, necesariamente es un poder que va a tono con tu bondad intrínseca, que va a tono con el conocimiento de que yo no puedo ser feliz jamás dañando a otro. Cualquier persona que vaya y se tome un avión a su mundo interno y penetre en su verdad, va a ver que esta es una constante, es una de las constantes universales. Yo no puedo estar bien si le estoy haciendo mal a otro. Si uno entra en su verdad y uno llega a un nivel de conexión con uno y es consciente uno de lo que uno genera a través de la propia acción, uno ve que uno nunca puede dañar a otro ser sin dañarse a sí mismo al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de una trascendencia, estamos hablando de un camino hacia una apertura. Y esa apertura se produce a partir de animarse a abrir el plano de la propia verdad. Por lo tanto, y a mí me gusta enunciarlo así, el psicoanálisis es la pastilla roja de Morpheus. Es el camino hacia la propia misión, el propio tikkun, el propio deseo, la propia capacidad de amar y trabajar. Cada uno tiene una función y asumir esa función es parte del proceso. La neurosis te saca, te elimina, te deja cortado, desconectado de tu misión. Y el psicoanálisis es una puerta para despertar a qué. ¿Qué le dice Morpheus a Neo cuando lo está instruyendo
en esta nueva realidad a la que Neo despierta, le dice: Welcome to the desert of the real. Bienvenido al desierto de lo real. Y ese desierto al cual uno adviene es un desierto que hay que atravesar, que necesariamente hay que atravesar, y luego transformar ese desierto en un oasis, de un oasis en un resort, de ahí en una bella ciudad que nos dé más paz, más armonía, más felicidad, más amor para nosotros y para todos los que nos rodean. Ahora hay que atravesar el desierto, y aquí hay algo fundamental, que no todo el mundo está dispuesto a tomarse la pastilla roja, a advenir al desierto de lo real y atravesarlo. Lo veníamos conceptualizando como esta noción de atravesar el propio infierno o de bajar al propio infierno para librar la propia batalla, salir victorioso y salir liviano, suelto, habiendo disuelto al Satán interno, a la oscuridad interna. Se dan cuenta obviamente de la fuerte incidencia del camino del héroe en esta forma de entender la clínica, y vean que no todo el mundo quiere o está dispuesto a tomarse la pastilla roja. Eso implica que no todo el mundo es candidato para un análisis. Eso implica que hay condiciones de analizabilidad. Vamos a trabajar en este curso sobre las condiciones de analizabilidad. En especial, Ignacio Iglesias Colillas va a dar una charla bastante... se me está quedando sin batería del celular, tengo que cerrar rápido. Va a dar una clase bastante linda, de hecho ya la grabamos, por eso sé que es bastante linda, sobre las condiciones de analizabilidad, pero no todo sujeto desea analizarse. Yo durante muchos años intentaba hacer que se prenda el fuego del deseo en alguien. Obviamente que me choqué la cabeza contra la pared 1000 veces, y esto no lo estoy diciendo solo como analista, también en el plano vincular. Vivía cansado y sin energía. Yo estaba intentando hacer que el otro desee, intentando hacer que el otro se tome la pastilla, hasta que entendí, y les voy a ser sincero, no lo entendí hace mucho tiempo, pero cuando lo entendí tuve una gran bocanada de aire en entender de que uno no puede hacer que otro desee abrir su mente. Y esto, grábenselo, porque es difícil de entender y es difícil aceptar esta limitación. Porque cuando uno abre el propio plano, cuando uno se mete en su interior, decís: wow, loco, mira esto. Y vos querés que todo el mundo lo vea. Entonces querés y te vibra esa verdad en vos y querés que todo el mundo lo vea, y eso termina generando muchos obstáculos. Les habrá pasado si estudian psicología o si se analizan y bueno, nada, o si tienen camino por otros ámbitos de introspección, que muchas veces algunos amigos o amigas se pueden pelear con ustedes porque ustedes empiezan a ser un poco incisivos con las preguntas o con lo que dicen, y eso es algo que en algún momento del camino está bueno entender, que uno no puede activarle el deseo al otro, que uno no es un magic click para los que no son de Argentina, no sé si en otros lugares del mundo hispano se dice magic click, es una herramienta, un encendedor con un mango largo para prender el horno, para prender la hornalla o el anafe, ¿no?, a gas. Uno no es un magic click, el analista no es un magic click que anda prendiendo gente. Los seres humanos no somos un magic click. Las personas eligen o no eligen transitar ese desierto, y eligen o no eligen tomarse la pastilla para despertar. ¿Qué hace que una persona elija ese camino? Es una de las preguntas fundamentales que vamos a trabajar. ¿Qué tenemos que entender? Y con esto voy cerrando la clase de hoy. Primero vamos a tener que trabajar qué implica posta tomarse la pastilla roja. Y ahora, saliendo de la metáfora de Matrix, tomarse la pastilla roja en un sentido de qué implica hacerse una pregunta analítica, o qué implica disponerse a preguntarse de verdad sobre el propio interior. Una vez que desarrollemos eso, que van a ser las clases que siguen, las primeras, tenemos que preguntarnos qué implica que alguien esté dispuesto o dispuesta a tomarse esa pastilla. Entender quién es analizable y quién no es analizable. Quién está dispuesto a atravesar la experiencia y quién no está dispuesto a atravesar la experiencia. Y por último, una vez que alguien está dispuesto, ¿qué demonios hay que hacer?
cómo acompañamos el proceso. Y aquí vamos a ver que existen variables muy importantes y muy fundamentales, constantes, universales, ¿sí? Universales, que hacen que el mecanismo del proceso siempre se dé a través de ciertos lugares. Esos lugares los vamos a empezar a ver a partir de la próxima, no los quiero marear hoy, pero son resistencia, repetición, transferencia. A partir de la próxima vamos a empezar a hablar en esos términos conceptuales, técnicos, clínicos. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos hoy. En primer lugar, bueno, les presenté el curso, bla, todo eso. Dijimos que el psicoanálisis tiene un método. ¿Qué método significa meta? Camino. ¿Qué método significa meta y camino? Camino hacia. ¿Camino hacia dónde? Un camino hacia el sujeto consumando su ser, hacia la capacidad de amar y trabajar, y pusimos todo esto en pie de igualdad. Amar igual a trabajar, siendo que este trabajar no es la explotación y no es el ser adicto a generar dinero, y esto coincide con el ser. Es el ser asumiendo su deseo, su sublimación, su trascendencia, su alquimia, su camino del héroe, su misión. Desde una perspectiva alquímica, medieval, su misión de alma. Desde la Kabbalah, su tikkun, aquello que estoy aquí para hacer. Esto implica un campo de trascendencia, por lo tanto el psicoanálisis tiene que conducir al sujeto a un campo trascendental donde el sujeto exceda su ego, exceda su yo, donde ello era, yo debo advenir. Allí donde me regulaba mi destino, mi inconsciente, el ser adviene, se expande, deviene más poderoso. Por lo tanto, el psicoanálisis es tomar la pastilla roja de Morpheus. Pastilla roja, pastilla azul. Tomas la pastilla azul, la historia termina, se termina la caída en el pozo del conejo de Alicia, te despertas en tu cama y crees lo que vos quieras creer. Te tomas la pastilla roja, te quedas en Wonderland, en el País de las Maravillas, y Morpheus te muestra qué tan profundo va el rabbit hole. Sí, eso, me entendieron. Bueno, entonces es la pastilla roja de Morpheus. Vayan a ver Matrix ya mismo si no la vieron. La próxima clase hago un comentario, voy a arrancar con Matrix. Ahora, tomarse la pastilla roja, ¿qué implica? Implica despertar al desierto de lo real. Implica un pasaje por el propio infierno dantesco y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Entonces, número uno, ¿qué vamos a empezar trabajando? ¿Qué es posta? Vamos a dar más conceptos acerca de qué es tomarse la pastilla roja. Allí va a advenir el concepto, por ejemplo, de rectificación subjetiva de Lacan, de qué es verdaderamente preguntarse por el propio interior. Muchas veces la gente hace como que se pregunta, pero no se pregunta nada. B, ¿qué implica que alguien... Me están llamando, por favor, que no se me haya cortado. No. ¿Qué implica que alguien esté dispuesto a tomarse la pastilla roja? Pregunta muy importante, ¿qué hace que alguien se la tome? Y por último, ¿qué hay que hacer cuando alguien se la tomó? Y ahí arrancan ciertos conceptos clínicos muy fundamentales. Bueno, gente, nos veremos la próxima. Todas las dudas, preguntas, comentarios, por favor, a los comentarios. Si les suma, si encuentran valor, recuerden, el pago no es monetario. Suscríbanse, denle like. Ese es el pago. Esa es la gorra de un like o de una suscripción. Que estén muy bien, que anden muy bien, nos vemos pronto.